Dios les bendiga, hermanos, hermanas, en el nombre del Señor Jesús. Una bendición, pues, volver a verlos para anunciar la palabra, para enriquecernos de ella en esta tarde, en ese nombre glorioso y poderoso de Jesucristo. Bendiciones para todos en esta hora, en el nombre de Jesucristo el Señor. Oremos, soberano Dios, gracias te damos por tu muy buena voluntad, que tu palabra llegue a un corazón, a una vida y haga la obra la cual envía en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, Efesios en el capítulo 4 y el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, gloria al Señor. Bien, amados, bajo el título El pastor y su oficio. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque a veces hablando con algunos hermanos y con algunas hermanas, aducen y dicen que quisiera que su pastor predicara o actuara o hiciera determinadas obras o diera tales enseñanzas que da tal pastor vecino o de algún lugar. Y yo quisiera como llamarle la atención a algunos creyentes, a algunos hermanos, para que entren en reflexión y entiendan de que las cosas no son así como nosotros queremos que sean. Repetidamente yo predicando hablo y digo de que Dios es bueno y de que Dios tiene el control de todo. Alabado sea el Señor. A Dios no lo toma nada por sorpresa. Él sabe hacer las cosas bien hechas y las ha hecho y las sigue haciendo bien hechas. Nosotros somos los que nos equivocamos y cometemos errores continuamente, pero Él no. Él es perfecto. Hasta su nombre es perfecto, Jesús. Entonces, hay hermanos que piensan, ¿no? Y dicen, a mí me encantaría que mi pastor predicara tal cosa, o que enseñara tal cosa, así como el pastor de tal parte. Así como yo escuché un mensaje en tal parte, me encantaría que mi pastor fuera así. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lamentablemente las cosas no son así. El pastor no puede predicar como predica el vecino o el pastor sultano de nombre. El pastor tiene que regirse primero a la voluntad de Dios y segundo al llamado y tercero al ministerio que Dios le haya dado. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, resulta de que hay pastores o ministros que son evangelistas. Hay otros que son doctrinales. Hay otros que son consejeros. Y hay otros que son pastores. Alabado sea el Señor. Y hay otros que son predicadores. Entonces, cada uno en su rama. Hay evangelistas o los evangelistas se dedican a enseñar la palabra en el sentido de como los refanes para ganar almas. Hombres que les encanta la predicación, la argumentación de la palabra en el sentido de ganar almas para Cristo, de que haya arrepentimiento y conversión en las personas. Hay otros que son doctrinales en el sentido que les gusta, les encanta enseñar la palabra. Son apasionados por enseñar temas y enseñan temas de diferentes formas y les encanta. Son amantes de todo tipo de enseñanza. Son amantes de todo tipo de conocimiento y eso es bueno. Hay otros que son consejeros. Les encanta aconsejar, hablar, corregir al hermano, a las familias, a los jóvenes. Es más, hasta les gusta hasta cargar a los niños y toda esa cuestión. Son amantes, es su estilo, es su ministerio y no se lo puede cambiar nadie. Alabado sea el Señor.
Hay otros que son pastores, lo que nosotros decimos, o lo que Dios llama, apacientan, cuidan la grey de Dios. Y hay otros que son predicadores, un hombre con un mensaje. Te toca una cosa, te toca la otra, pero son predicadores, pero con un mensaje de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no podemos encerrar a nadie. Primera de Pedro, en el capítulo 5, del 2 al 3, habla la palabra acerca de estos hombres, de lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo. ¿Sí? Dice en el capítulo 5, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por ganancia, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino como con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Dios, cuando llama a un hombre, lo capacita, lo forma, le da todo lo necesario para que cuide su iglesia, porque la iglesia es de Dios, no es de los hombres. La iglesia es de Dios. Él la parió en el Calvario. Alabado sea el Señor. La dio a luz en el Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, llamó a hombres para que la cuiden, para que la edifiquen. Entonces, cada pastor, conforme al llamamiento que tenga, conforme a lo que Dios le ha dado, conforme a la capacidad que Dios le ha dado, en ese lugar ministra o administra conforme al don que Dios le ha dado. Y él no se pasa ni para un lado ni para otro. Lo que pasa es que Dios, en el momento que Dios quiera, a ese hombre, con ese ministerio, con ese don, con ese regalo, se lo lleva a otra parte, para que ese ministerio lo utilice allá y trae a otro, para continuar con otro ministerio. Si había un evangelista, se lo lleva Dios para otro lugar porque lo necesita allá y te trae un doctrinal. O se lleva el doctrinal y trae a un pastor para que ministre, para que apaciente, para que cuide. Dios es el que hace los retoques en la iglesia. No son los pastores los que hacen los retoques, no, es Dios quien los usa. Hay algunos que, por llamarlo así como un ejemplo de una casa, hay personas que son los que hacen el cimiento, y hay otros que son los que abren los huecos, hay otros que son los que colocan los ladrillos, hay otros que los que son que repellan, y hay otros los que embellecen, lo que llaman embellecen por dentro las habitaciones, pero hay otros que colocan lo que es las tuberías, lo que son detalles, y hay otros que colocan las puertas, es decir, cada uno tiene una función para una casa. Dios así tiene su iglesia, diferentes funciones para una sola iglesia. Así que, hermano, hermana, deje de estar pensando, quisiera que mi pastor predicara como predica el pastor de tal parte, o como enseña el pastor de tal otra. No, sencillamente acondiciónese a la voluntad de Dios y reciba la palabra de su pastor. Ya sea que predique suave, despacio, es palabra de Dios. Ya sea que tenga un fulgor, una emoción, una fuerza al predicar, es palabra de Dios. Sea que sea pausado, es palabra de Dios. Sea que tenga aquí 20 años, 25, 30, es un siervo de Dios. Pero tenga 80, 70, 60, es un siervo de Dios Altísimo. No los compare, porque no son iguales. Mírese su mano. Mire que los dedos no son iguales. Yo soy negro, pero hay otros que son blancos. Unos que son altos, otros que son bajos, otros que son barrigones, otros que son blancos. No somos iguales. Así son los pastores. Lo único que nos hace igual a todos es que Dios nos llamó. El llamamiento. Diferente forma, pero Dios nos llamó. Tenemos un llamado de Dios. Así que, amado hermano, ame a su pastor. Es cierto que tiene algunos defectos,
Porque es que no son ángeles, son hombres normales, con una diferencia, que tienen un ministerio, tienen una ropa de ministerio diferente a la suya. Usted tiene un llamado para ser salvo. Él tiene un llamado para ser salvo y un llamado para ministrar la iglesia del Señor, la que Él compró a precio de sangre. Dios lo escogió allí y lo puso en ese lugar, a Él, para que Dios usarlo. No usó a los ángeles, usó a hombres normales, pero con un llamado, con una vestidura diferente a la suya. Alabado sea el Señor. Somos salvos como usted, pero tenemos una vestidura que usted no la tiene, diferente, es el llamado. Por eso el pastor, cuando le habla, usted escúchelo. Cuando le dé un consejo, escúchelo. Porque es el hombre de Dios, es el instrumento de Dios, es la boca de Dios, por la cual Dios amonesta o edifica o exhorta su pueblo. ¿Para qué? Porque Él quiere llevarnos a todos donde Él está. Así que, amado hermano, el pastor y su oficio, no lo confunda con los demás. Ámelo, respételo, cuídelo. Alabado sea el Señor. Esté al lado de Él para levantarlo cuando Él se canse por alguna situación o cuando Él se enferme, para que lo ayude. No lo critique. Ayúdelo a esa familia pastoral. Son hombres de Dios, mujer, son una familia que Dios ha llamado. Ayúdelos. Trabaje hombre a hombre con ellos. Alégrese cuando Dios los prospere, cuando Dios los ayude. Pero también ore cuando estén en necesidades extremas. Alabado sea el Señor, para que Dios use a ese hombre, porque cuando ese hombre tiene la bendición de Dios, la iglesia también la tiene. Alabado sea el Señor. Que Dios nos ayude a entender. Hermanos, no se ponga a criticar más ni a decir más. Es que el pastor de tal parte predica tan bueno. Esos mensajes de ese hermano. En cambio, el pastor que yo tengo, no, hermano, son mensajes. No lo critique. Esos mensajes que usted habla así son los que Dios le da por el Espíritu Santo, porque esa es la forma que Dios lo ha traído ahí. Ese instrumento es así y Dios lo llevó porque esa iglesia necesita a ese hombre así. Cuando Dios lo determine, porque Dios tiene el control, cuando Dios lo determine, traerá a otro, conforme a la voluntad de Dios y a la necesidad que haya en la iglesia. Porque el que conoce la necesidad de Dios, a veces nos equivocamos. No, me gustaría que tal pastor fuera así y que viniera tal pastor para esta iglesia. No es como usted quiera. No, es la voluntad exclusiva de Dios conforme a la necesidad y el ministerio que tenga ese hombre para esa iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, amables hermanos y amigos, a entender el oficio del hombre de Dios. Usted no se da cuenta y usted no sabe cuántas lágrimas ese hombre que usted dice, ojalá lo saquen de aquí, se lo lleven. No sabe cuántas lágrimas ha derramado por usted que está criticando y censurando. Usted ni sabe por cuántas cosas Dios lo ha librado a usted por causa de la oración de ese pastor, de esa esposa de pastor, de esa familia pastoral. ¿Cuántas veces el Señor lo ha dejado sin sueño, le ha quitado el sueño y lo ha puesto a orar por usted? Alabado sea el Señor. Así que cuide a ese hombre, cuide esa familia, ámelos, ore por él, ore por ellos, ame la familia pastoral. Es un regalo que Dios ha llevado a esa iglesia. No lo critique, no lo compare, ámelo y cuídelo, porque es el regalo que ha llegado para esa iglesia. Paz de Cristo para todos, en el nombre glorioso y santo de Jesucristo el Señor.